querida Amoedo, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha querida Amoedo, para quem não sabe, faz parte da equipa do Seminário Permanente de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos. Eu vou apresentar. O seminário foi criado, este Seminário Permanente de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos foi criado há uns anos. Hoje há uma página no chão com a apresentação do seminário, portanto, no contexto do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e, como se diz na apresentação, o seminário visa apresentar e debater questões que, tanto no plano da reflexão teórica como no da contextualização e análise, e com aprofundar o conhecimento dos mundos ibéricos e ibero-americanos, mas mais variadas no território. Desculpa não gostar de minha aula. Olá, meus. Está tudo bem? Tudo bem. Estamos a transmitir. Não pode. Entrou outro momento, o grupo já apresenta, mas eu continuo. Qual é o objetivo deste seminário? Das ideias às práticas artísticas e culturais, das dinâmicas político-institucionais aos cruzamentos com outros mundos, procura-se neste seminário divulgar e problematizar o que o próprio Guilherme chamou as múltiplas moradas e estudar também, interrogar, problematizar as opções criadas neste imenso e diversificado espaço geocultural que são os mundos ibéricos e ibero-americanos, numa perspectiva comparatística e multidisciplinar que nos deve ver a sua complexidade e riqueza, da reflexão historiográfica à epistemológica, privilegiam depois as moradas americanas e ibéricas. Então, quando o seminário foi criado, estava no contexto de um grupo de investigação chamado Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, também sempre dentro do CHAM, e agora com uma reestruturação que se verificou do CHAM, os elementos do seminário, os membros do seminário e os membros do grupo de estudos americanos dividiram-se por vários grupos, mas, nesse sentido, consideramos que é muito importante manter o seminário, tanto mais que a faculdade extinguiu o seu mestrado de estudos ibéricos e ibero-americanos, tanto há, paradoxalmente, enquanto no mundo a área geocultural ibérica e ibero-americana tem cada vez mais importância, paradoxalmente a universidade produz esses interesses. Bom, portanto, retomamos hoje as atividades com um ciclo a que chamamos das mulheres na América Latina, sobre perspectivas. Não quer dizer vamos fazer ou planeamos fazer outros encontros no âmbito do seminário, mas este é um ciclo com este título e que busca dar a conhecer, e também refletir sobre o contributo de mulheres deste vasto e diverso mundo em diferentes áreas das práticas artísticas, do pensamento e da cultura, e sobre os modos como estas manifestações têm vindo a ser apresentadas e analisadas. E decidimos abrir o ciclo com uma sessão dedicada à Sra. Juana Inês de la Cruz. De facto, primeiro até pensámos fazer 17 de abril, que é uma data importante assinalada em relação a ela, mas passámos para hoje, e a Sra. Juana Inês de la Cruz, a poeta, a dramaturga, a polemista,
que, como sabemos, viveu na segunda metade do século XVII, no México, onde nasceu, criou-a, e é nos nossos dias cada vez mais reivindicada como uma das figuras mais revolucionárias e inspiradoras do pensamento novo hispano e do feminismo americano. Aliás, é muito curioso, enfim, é muito curioso, é um sinal disto, quando já tínhamos organizado este ciclo e decidi começar com a Fábio de la Cruz, este mês de maio, numa revista chamada Daily Art Magazine, sai um imenso, enorme, artigo sobre ela, com este tipo, em inglês, portanto, que eu traduzo, ou não traduzo, sobre Juana de la Cruz, scholar feminist revolutionary, ou seja, funcionária feminista e scholar como intelectual, normalmente, é o que se diz em relação à sua plano. Bom, os colegas que têm a generosidade de participar, de ir falar, são Nuno Júdice, que eu já passo a apresentar, e depois os restantes, Rosa Pellicer, da Universidade de Saragoça, Silvia Leonardo, da Veneza Sorbonne. Eu irei apresentar, enfim, antes da sua intervenção, e começo, portanto, com Nuno Júdice. Bom, é um bocadinho difícil apresentar um Júdice que, como todos, é muito, muito conhecido e é nada menos que Prémio Reina Sofia de Poesia Ibero-Americana, de 2013, além de ter recebido praticamente todos os grandes prémios que há em Portugal e dedicados tanto à poesia como à narrativa, já que um Júdice, que normalmente é mais conhecido como poeta, um grande poeta português contemporâneo, é também narrador, é também romancista, contista e ensaísta, e foi professor nesta casa. Outro aspecto que me parece muito importante da obra de Nuno Júdice é a divulgação que há já, o conhecimento que há já da sua obra noutros países, em muitos outros países, portanto, muito traduzido. Nuno Júdice agora acaba de apresentar a tradução de uns romances em Itália. E na América Latina, precisamente em espanhol, em França, enfim, as traduções são muitíssimas línguas, mas o facto de ser premiado nesses países dessas línguas é muito importante. Para nós é uma enorme honra, uma enorme honra, além do gosto, ter aqui a Nuno Júdice, que além de tudo isto que eu disse, ser um grande escritor, poeta, romancista, contista, ensaísta, é também um grande tradutor tanto de poesia, francesa, espanhola, hispano-americana, penso que também, e de teatro. Para começar, por exemplo, teatro secular, que, como se sabe, é muito difícil de traduzir. Portanto, é nessa condição que eu pedi a Nuno Júdice que nos viesse falar da sua relação com o Sr. Juan Inés de la Cruz, e ele oferece-nos uma ocasião absolutamente única, que é de ler. Isso eu também pedi, ainda por cima é um grande leitor de poesia, o que não é o caso sempre nos poetas ou nos escritores, e de traduzir. Portanto, ele vai ler, no Júdice vai ler as traduções, as suas próprias traduções
alguma feita para esta ocasião, ainda que não seja a primeira vez, eu voltarei a falar disso, e eu agradeço imenso, quer dizer, acho que todos os membros do seminário agradecem. Nós temos online Ana Maria Martim, que é uma colega dos estudos portugueses que se dedica especialmente às literaturas africanas e brasileiras, e que eu agradeço muito que esteja online, e membros do grupo, a Margarida Amoedo, a Teresa Lousa, a Neus Lagunas está aqui conosco, e vamos já começar, porque eu falei muito, mas realmente era necessário nesta primeira sessão de começo das atividades do seminário, esperando que o seminário consiga manter viva algum interesse pelos estudos ibéricos e ibero-americanos, em Portugal, onde efetivamente é muito pouco estudado. E preciso dizer que o escritório português, a divulgação em Portugal da Organização de Estados Ibero-Americanos, considerou que era tão importante esta nossa iniciativa deste ciclo sobre as mulheres na América Latina, que se associa a este nosso ciclo, a Organização de Estados Ibero-Americanos. Portanto, peço desculpa se fui demasiado longa, e vou então pedir a Nuno Júdice que venha para aqui. Boa tarde. Eu vou ler alguns poemas, não muitos, mas poemas que eu traduzi da Sra. Joana de la Cruz. São poemas que não são de matéria religiosa, são poemas em que ela fala dos temas que são comuns à literatura, à poesia barroca da altura, tanto o amor, correspondido, não correspondido, portanto digamos, uma temática muito vulgar na poesia barroca. E o que me interessava apenas, muito rapidamente, começar era mostrar exatamente como é que uma religiosa, e que vive a maior parte da sua vida, grande parte em conventos, consegue ter esta projeção muito para lá do mundo monástico, do mundo religioso e da literatura religiosa. E ela disse, sim, no fundo, entra uma ordem, que são os Jerónimos, que são os intelectuais. E evidentemente que muitos deles, aliás, em Portugal, os Jerónimos que estavam no convento do Mosteiro de Belém, muitos deles foram escritores e contestatários, e escreveram textos, às vezes, muito violentos. Portanto, a Sra. Joana tem essa liberdade e isso talvez não tenha sido muito bem compreendido, porque depois, a partir de uma certa altura, evidentemente, que ela é bem contestada. Mas eu começava exatamente por mostrar como é que ela consegue afirmar, no fundo, uma tomada de posição intelectual que, na altura, enfim, precisava de muita coragem, porque ela vai contestar uma ideia do padre António Vieira, na carta atenagórica que ela escreve a propósito do sermão, que é o sermão do mandato, em que o padre António Vieira, que às vezes precisava de encontrar coisas muito subtis para defender, e vai exatamente mostrar que a maior fineza de Cristo para com os homens, do amor de Cristo para com os homens, foi o morrer por eles. Mas, com licença, portanto, vou citar, eu digo que o morrer de Cristo pelos homens não foi a maior fineza do seu amor. A maior fineza foi em Cristo o ausentar-se e o morrer.
Logo, a fineza de Montenegro não foi a maior das maiores, etc, etc. Portanto, a morte é relativamente secundária na prova do seu amor pelos homens. O que é, de facto, importante é ele ter ter-se ausentado do sepulcro, ter ressuscitado ao terceiro dia. Claro, isto é um argumento, enfim, como podemos ver, dentro daquela lógica barroca de encontrar um tema fora do comum e depois, enfim, desenvolver esse tema do modo mais sutil possível. E o António Vieira, claro, nos sermões tem exatamente toda essa sutileza. Portanto, a Sra. Joana de la Cruz contesta isso na Carta Atenagórica e não sabemos se ela chegou ao padre António Vieira, mas chegou, ele não respondeu. Aliás, nesta altura da vida já estava bastante doente, tinha sido preso pela Inquisição, portanto já não estava propriamente, não devia estar muito para entrar em polémicas com uma religiosa, enfim, do outro lado do mundo. Não é? Agora, vai aparecer uma resposta à Sra. Joana de la Cruz, num livro publicado em 1727, em Lisboa, assinado por uma Sra. Margarida Inácia, que escreveu este texto, embora depois venha os bibliófilos dizer que isto não foi escrito por ela, mas pelo irmão, um padre Luz Gonçalves Pinheiro, enfim, terá nessa investigação. Mas o que é interessante nesta polémica é um prefácio escrito por um Frei Boaventura de São Gião, e, portanto, ele apresenta, digamos, este livro da Sra. Margarida Inácia, dizendo: há tempos se esperava neste reino resposta ao papel que escreveu e fez espantar a religiosa doméstica Dona Joana Inês da Cruz, em oposição a um dos sermões demandados do grande padre António Vieira. E havendo na nação tantos sujeitos com capacidade para responder, nenhum até agora se resolveu a expor em público e apresentar aos olhos do mundo um manifesto em defesa do discurso e a bom da resolução do grande padre. Ora, este prefácio, entre aspas, que é uma licença da Inquisição para a publicação deste livro, é um manifesto antifeminista perfeito. Porque ele diz: não se pode negar a descrição e clareza do entendimento da religiosa mexicana, como consta dos seus textos e obras poéticas, dos seus escritos e obras poéticas, e muito mais para louvar no feminino sexo. Mas nota-se a temeridade de querer transcender a sua esfera e voar mais alto do que permitiam as suas asas e o desvanecimento de erguer um homem tão grande e sujeito a famigerado, etc. Portanto, ela diz que, sendo mulher, ela não se devia ter, enfim, de haver ousado fazer voos tão altos como contestar o padre António Vieira. E diz ele: devia, pois, a espanhola, no passa de mexicana para a espanhola, venerar natural mistério que não alcançava o seu juízo. E mais à frente ainda é mais mal educado quando diz: dizem que o papel ou crises da religiosa chegaram não só à notícia, mas às mãos do padre Vieira, a que não respondeu, nem quis opor-se em defesa da sua opinião, por ver a debilidade das objeções que deixavam em pé a sua resolução, sendo argumentos superficiais que não chegavam à profundidade dos seus. Não lhe pareceu a outra coisa da Índia por ser mais a liga que a prata, mais as fezes que o ouro, nem embargava o seu luzimento semelhante exalação. E, portanto, enfim, é uma resposta que não é assim muito bem fechada, mas, enfim, é um homem da Inquisição, portanto,
justifica-se o uso deste tipo de linguagem. A Sora Margarida Inácia, pelo contrário, trata o irmão, enfim, sabemos, trata com outra consideração a Sora Joana de la Cruz, trata como reverenda Sora, e sempre usando, digamos, argumentos em que procura, no fundo, rebater as opiniões da religiosa. Aquele mais objetivo é dizer que a Madalena, quando estava junto à cruz do Cristo, estava a morrer, não é? Não chorou. Onde ela chorou foi quando chegou ao túmulo e não viu lá o corpo de Cristo. Portanto, é a prova de que essa, de facto, foi a grande prova do amor pela humanidade, foi a ausência e não, enfim, a presença do corpo morto. E é muito interessante que há também, nesta apologia, uma página ou um capítulo em que a religiosa ou o irmão fazem, digamos, um pequeno tratado sobre o amor, citando, aplicando, claro, ao amor de Cristo pela humanidade, a arte da Marco Ovídio, que é, de facto, uma ousadia imensa, mas é interessante ver, no fundo, como as coisas se faziam neste século que acabou, em que, enfim, para citar autores que não eram propriamente canónicos, em termos religiosos, mas tomava o pretexto de argumentação religiosa para isso. Portanto, só Inês de la Cruz esteve muito longe de ser ignorada em Portugal, mesmo que esta seja uma resposta mais tardia, mas é uma prova de que ela era lida e discutida, enfim, nas ordens, conventos, nos mosteiros, ou fora deles. Portanto, e terminava, portanto, lendo algumas traduções que fiz de alguns dos sonetos dela, exatamente a partir desses amores cristãos. Ao que ingrato me deixa, busco amante. Ao que amante me segue, deixo ingrata. Constante, adoro a quem meu amor maltrata. Maltrato a quem meu amor busca constante. Ao que trato de amor, acho diamante. E sou diamante ao que de amor me trata. Triunfante quero ver ao que me mata. E mato ao que me quer ver triunfante. Se a este pago, padece meu desejo. Se rouba aquele, meu pudor enfado. De ambos os modos, infeliz me vejo. Mas eu, por melhor partido, escolho de quem não quer ser violento fado. Quem não me quer, vil despojo. Um outro. Esta tarde, meu bem, quando te falava, como em teu rosto e tuas ações via, com palavras não te persuadia, que o coração me visse, já. E amor, que meus intentos ajudava, venceu o que impossível parecia, pois, entre o choro e a dor vertia, o coração despeito destilava. Baste já de rigor, meu bem, baste. Não te atormentem mais ciúmes tiranos, nem o vil receio, o acalma contraste, com sombras néstias, com indícios vãos, pois já, em líquido humor, viste e tocaste meu coração despeito entre as tuas mãos. E o quinto. Obra-prima dessa poesia da boca. Embora fales, Teresilha, tão em cochicho, dás muito que fazer ao pobre Camacho, porque dará teu fingimento um cornicho àquele que melhor se pintar sem empacho. Dos empregos que teu amor despacha, anda o triste carregado como um macho, e tem já tão crescido o penacho, que já não pode entrar, nem se agasta. Estás a fazer-lhe enganos, já com bruxa,
e a sair delas tem que estar tão feita do que o ventre desembucha. Sabes dar-lhe a entender, quando suspeita, que quiseste por fazer sua fazenda gorducha e alheia semente sua da colheita. Portanto, ela não apenas faz uma poesia lírica, mas também é capaz desta poesia crítica e cheia de segundos sentidos, ou às vezes primeiros, não é? Exatamente na linha de muita desta poesia da boca, que infelizmente hoje em dia é muito, não é posta em grande plano, mas de facto teríamos relê-la e mostrar como ela é tão importante para as nossas literaturas portuguesas. Obrigada, sim. Nós agradecemos muitíssimo a Luís Luís, porque além das traduções que as estudantes como sempre e que leu magnificamente, deu aqueles elementos da relação com o padre António Vieira que as pessoas não conhecem, as pessoas não são do nosso círculo, que há dias falei com alguém que é um grande especialista de Camões e da época, e não tinha mais a mínima ideia, ficou absolutamente chocado quando eu disse da relação com o texto do padre António Vieira. Muito obrigada, para nós, como digo, é realmente um gosto, primeiro, em não reinar, e para quem depois puder ouvir, puder ter ouvido. Passamos, eu depois voltarei a falar, não sei se tens que sair, mas eu voltarei a falar das traduções que já tinhas feito para aquele volume da Casa América Latina, enfim. Mas agora vamos ouvir a nossa colega da Universidade de Saragoça, a Rosa Pellicer, a quem agradeço muitíssimo também esta colaboração, é professora titular de literatura hispano-americana, precisamente da Universidade de Saragoça. Ocupa-se fundamentalmente das crónicas de Índias e da narrativa do século XX, e nos últimos anos, além de alguns trabalhos, tem uma obra longuíssima, claro, a Rosa Pellicer, nos últimos anos, além de alguns trabalhos sobre escritores argentinos, tem-se ocupado das ficções que têm escritores como protagonistas. Portanto, é um trabalho muito interessante e muito delimitado. Por exemplo, Borges, Rubén Darío, Elín Garcilaso e, precisamente, Sor Juana Inés de la Cruz, portanto, como figuras de ficção. E, paralelamente, desenvolve trabalhos dedicados a biografias breves de escritores. Portanto, são centradas nos escritores, tanto com biografia como com ficção. Eu quero destacar uma sua publicação recente, não entenderia, Rosa, que não é esse, que se há algo que não digo quando te estou apresentando, que o que tu consideras importante falar de tus trabalhos, não agradecemos muito. Só queria destacar uma publicação, a sua publicação recente, que é precisamente o estudo de Sor Juana de la Cruz numa escritora contemporânea nossa, Maria Eugênia Lippmanns, e o título deste trabalho, deste artigo de professora Rosa Pellicer, é Maria Eugênia Lippmanns, Sor Juana Inés de la Cruz e a arte combinatória. E, por outro lado, está relacionado, ou está inserido num projeto que nos interessa muitíssimo, cuja temática nos interessa muitíssimo, que se chama Construcción, Reconstrucción del Mundo Precolombino y Colonial en la Escritura de Mujeres en México, siglo XIX-XXI. Así que, Rosa, si además de la ponencia que has preparado, y que, como me ha dicho,
he pensado que sería más útil hacer un recorrido para dar una idea de la pervivencia de Sor Juana, y esto propone la profesora Rosa Pellicer. Pero Rosa, si hay algo que quieres hablar de este proyecto que consideres interesante, te agradecemos muchísimo y tienes la palabra. Gracias, Rosa. Bien, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, sí, sí. Bien. Se te escucha muy bien. Bien, en primer lugar, siento no hablar portugués. Y en segundo lugar, darle las gracias a la profesora Abreu por haberme invitado a participar en este seminario sobre Sor Juana, de la que tampoco sé mucho. Bien, no, voy a poner un PowerPoint con un mecanismo muy elemental, pero sobre todo para algunos nombres o algunos puntos, y así no tienen que verme. Si por algo voy muy deprisa, yo tiendo a hablar muy deprisa, y me avisan por el chat o donde sea y reduzco la velocidad, o al revés, si hablo muy despacio. Bien, antes de comenzar, como María Fernanda acaba de hacer alusión a un proyecto de investigación que acaba de terminar, pero tal vez continúe, parte de lo que voy a presentar ahora, o del artículo que haré referencia luego a la escritora mexicano-caraqueña, proviene precisamente de un proyecto de la Universidad de Alicante sobre reconstrucción del mundo precolombino y colonial. Esa fue la primera parte del proyecto hasta el año 22. Por parte de escritoras mexicanas, que ha dado lugar a varios volúmenes y a un número monográfico de la revista Atalanta de la Universidad de Sevilla. Bueno, tengo unas últimas diapositivas con la bibliografía que está en acceso libre. Bien, entonces empiezo ya para no cansarles. Bien, le he puesto un añadido y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, acercamiento a la pervivencia de Sor Juana Inés de la Cruz en las escritoras mexicanas de las últimas décadas, porque voy a empezar igual para ver esas diversas Sor Juanas con las que nos vamos a encontrar. Bien, entonces desde muy temprano la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz fue objeto de devoción y de especulación. Es indudable que la obra de la monja novohispana enseguida provocó interés por la calidad de su escritura, pero también por su vida, por lo que representó en su momento y por el contexto social en el que vivió, y también, sobre todo, por lo que expresa en su obra. Margot Glantz, la escritora mexicana y también ensayista, que también conoce a Sor Juana Inés de la Cruz, en su estudio Sor Juana Inés de la Cruz, Hagiografía o Autobiografía, que está colgado en la página del Cervantes Virtual dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, pues ya señaló que Sor Juana, mientras vivió, como saben, y desde muy joven, su fama alcanzó los límites del inmenso mundo hispánico, y esa fama perduró todavía muchos años más. Después de un paulatino silencio, apenas roto por algunas voces, para la segunda mitad del siglo XVIII, la moda neoclásica, que abominó del barroco y sus excesos, empieza a despojarla de su fama, y es casi un lugar común advertir que no se la tiene en cuenta como poeta, sino como una docta, erudita y gran mujer. El acercamiento a su vida y su obra no puede hacerse sin tomar en cuenta la gran admiración y hasta el estupor que su figura ha provocado. El proceso de mitificación la convirtió en un ser extraño, monstruoso, excepcional, que ha provocado que la proliferación de estudios críticos y supuestos hallazgos de algunas obras perdidas hayan convertido la recepción de Sor Juana en una especie de Torre de Babel. Así se la concibe a lo largo de los siglos de diferentes modos. Solo vamos a enumerar algunos de este ser monstruoso. Lo primero, se la eleva a musa, a esta categoría. Ahora veremos las portadas. En la Inundación Castálida ya aparece como esa 10ª musa, que se va a convertir luego en pitonisa, en sibila y finalmente en una rara avis, el fénix de México, en suma en un monstruo.
Otra en este proceso aparece también como mujer sabia, como mujer erudita, y pronto se va a convertir en paradigma de lo americano, en lo que aparece. Bien, así las cosas. Así las cosas, en la reescritura literaria de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz va creando una tradición en la que se van a insertar una serie de autores, sobre todo desde comienzos del siglo XX y desde esa biografía casi novelada de Amado Nervo, llamada Juana de Asbaje, de 1910, que se subtitula Contribución al centenario de la independencia de México, es decir, que aparece también como ese modelo de lo nacional, de lo americano, ¿no? En lo que aparece. Y entonces, como digo, sobre todo es en el siglo XX donde se empiezan a moldear sus contornos vitales, psicológicos y literarios en la poesía, en la narrativa, en las obras teatrales y también cinematográficas, en lo que aparece. Entonces, estas reescrituras dialogan también con la tradición de la bibliografía crítica, en la que va a haber algunos estudios muy importantes para la ficcionalización del personaje. Entonces, autores y autoras han construido versiones y visiones sobre la monja Jerónima, surgidas al mismo tiempo de las propias lecturas sobre su obra, y muchas veces, claro, estas lecturas están determinadas por las interpretaciones de la crítica, evidentemente, sumando entonces escritores y críticos significados que estarán sobre qué supone Sor Juana, que están vinculados a las circunstancias históricas y sociales del momento, por supuesto, del que las escribe. Que aparece. Bien, antes de, aquí he traído, bueno, solo para que lo vean, evidentemente la inundación, Castalida ya aparece por primera vez musa décima, las musas, esa musa añadida. No voy a entrar en el papel de la musa en principio es algo activo, ¿no? No es quien escribe, sino quien ayuda a crear, pero esa es otra historia. Y ya en Fama y Obras Póstumas ya aparece desde luego como el Fénix de México, ¿no? Aparece así. Bien, antes de dar cuenta de algunas novelas, me voy a ceñir a ello, de escritoras mexicanas de este siglo, del siglo XXI, sí que tienen que tener en cuenta dos libros fundamentales para estudiar la pervivencia de Sor Juana, que es el libro de Antonia Latorre, que son 2 volúmenes, Sor Juana a través de los siglos, es decir, del año 68 al año 10, es decir, el año del centenario, y hace relativamente muy poco Rosa Pérez Multer, la gran especialista en Sor Juana, también edita La recepción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz, donde lo dejó Antonio Alatorre, otro siglo más, ¿no? Entonces, aquí uno es todo de autoría de Alatorre y el otro es la editora, pero es muy interesante porque, claro, van todos década a década, ¿no? Van por décadas y entonces aparece la bibliografía crítica, pero también versiones literarias en lo que aparece. Bien, entonces en las últimas décadas, como digo, al aporte de los estudiosos se han sumado una serie de novelas que tratan de descifrar enigmas, a veces no reales, del tiempo, que le tocó vivir a la monja Jerónima, y que, como señala, vuelvo a Margot Glantz, suscitan cuestionamientos sobre su obra que, aunque parezca imposible, aún no habían sido planteados. Tampoco hay que olvidar los considerables avances del feminismo en los últimos tiempos en México, y no solo en México, que han propiciado que la figura de Sor Juana Inés de la Cruz se erija como modelo también para una sociedad ante los abusos e imposiciones de la sociedad patriarcal. Bien, no tengo mucho tiempo, no podemos detenernos en Sor Juana, en las poetas y dramaturgas mexicanas, los estudiados Elena Millares y sobre todo Ballester Pardo, ¿no? Donde
bueno, pueden acudir. El de Ballester Pardos aparece también en el número de Atalanta, se limita a las poetas mexicanas, ¿no? Pero sí que hay estudios en los que de alguna manera se insertan en una tradición y por otra hay un extrañamiento, ¿no?, de la obra de Sor Juana. Entonces Sor Juana en la poesía pues o se reescribe o se reinterpreta, ¿no?, o se dialoga con ella. Las obras de teatro escritas por mujeres están las de María Luisa Medina, Tren nocturno a Georgia o La condesa llegó a las 5, también estudiadas por Víctor Sanchis, en las que, bueno, normalmente tenemos una Sor Juana simbólica y siempre desde perspectiva normalmente de género, que es lo que va a predominar la Sor Juana, sobre todo de las 2 últimas décadas. Bien, entonces, en cuanto a la narrativa, que es ya lo que me interesa, el anterior, por favor, que aún no llegó a las películas. Bueno, se ha establecido un diálogo con Sor Juana en repetidas ocasiones para apuntalar o bien posiciones propias de las escritoras para los propios feminismos. Ya sabemos que el feminismo no es uno, ¿no?, que son varios, y desde luego la Sor Juana aparece con insistencia en la obra, bueno, pues de los nombres mayores, ¿no?, de la narrativa mexicana: Rosario Castellanos, Margot Glad, Beatriz Espejo, Elena Poniatowska, Elena Garro, María Luisa Mendoza, María Luisa Puga, la crítica Iris Zavala, ¿no?, también tiene una novela, Ángeles Mastretta, entre otras muchas. Y ya en los primeros años del siglo XXI, pues empezamos con varios textos, por ejemplo, de Rosa Beltrán, la novelista Alta Infidelidad, donde curiosamente la protagonista es una experta en género y se inspira en Sor Juana para escribir un libro sobre mujeres ilustres a la manera de esas mujeres ilustres, de esas biografías que se escribían en el XIX, ¿no? Pero esa es otra historia. O Carmen Bullosa, la gran novelista, en El complot de los románticos, en el 2009, hace que Sor Juana, vestida con jeans y con una copa de vino en la mano, bueno, pues dialoga con George Sand, ¿no?, de diversas cosas en lugares típicamente masculinos. En Cuerpo náufrago, de Ana Clavel, no se menciona a Sor Juana, pero la protagonista cambia de sexo, imitando un poco a la Sor Juana de los empeños de una casa para darse cuenta las dificultades de ser mujer. También, por supuesto, la problematización de género permea la obra de Cristina Rivera Garza, pero si no he entendido mal, se va a hablar luego de ella. Entonces dejo la palabra, bueno, pues desde Ningún reloj cuenta eso o La cresta de Ilión, ¿no? Lo que ocurre en estas novelas, aunque sean del siglo XXI, es que Sor Juana no hay una ficcionalización de ella, sino no es la protagonista absoluta, sino que se la toma y aparece su obra para hablar también de otras cosas. Bien, antes de pasar a esas novelas, Sor Juana se ha convertido en protagonista de películas, ¿no? Bien, no lo controlo yo aquí. Y audiovisuales. Bien, tenemos una primera Sor Juana, titulada la película Sor Juana Inés de la Cruz, dirigida por Ramón Peón, película mexicana del año 35, con una super diva, que es una película que por lo que he visto ya no se encuentra completa, no se puede ver entera, ¿no? Solo fragmentos. Y como tantas veces y tantos personajes históricos, y lo veremos ahora, pues no han tenido mucha suerte. Tenemos una que no está muy mal, la de una película argentina de María Luisa Bember, Yo, la peor de todas, del año 90, que está basada en el ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que como veremos va a ser un libro clave para las reescrituras de la vida de Sor Juana, que muchas autoras, pero también autores, lo toman como si fuera la Biblia, ¿no? Y en fin.
me lo ahorro. Luego está también del año 4, Las Pasiones de Sor Juana, dirigida por Antonio García Molina, donde tenemos, como vemos en el burdo cartel, la misma actriz que hace de una joven estudiante pizpireta a la búsqueda de Sor Juana. Entonces, Sor Juana como que se apodera de su espíritu. Bueno, en fin, Sofía Mazagatos, que no es precisamente la mejor actriz española que ha dado, pero bueno, es interesante también como síntoma, ¿no? Se hace una coproducción, una película que solo merece la pena verla si uno se dedica a la pervivencia de Sor Juana y tiene que hacer una tesis, una comunicación o alguna cosa de esas. Y luego tenemos también ya, que me parece todavía más interesante, una muy reciente, en el año 16, la serie Juana Inés, ¿no? Esta sí que ya es un delirio que se puede ver en Netflix. Está allí, si quieren. Bueno, claro, todos los Netflix no son iguales, ¿no? En Netflix México se ve y creo que aquí también, y tenemos, bueno, pues también una serie de dislates en lo que aparece. Hay un documental, ¿no? También basado del año 88 sobre Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, es el título homónimo, ya un poco más serio. Bien, entonces esto en cuanto a los audiovisuales que vemos que, bueno, pues que curiosamente en el año, bastante recientemente, Sor Juana, ¿no? Parece que sigue despertando interés en una serie que desde luego no tiene nada que ver porque como antes de ser historia, ella fue Juana Inés, ¿no? Ya con ese subtitular ya nos podemos temer lo peor, ¿no? En lo que aparece. Bien, entonces es que, bueno, a Sor Juana le pasa como normalmente a tantas reescrituras y ficcionalizaciones de las vidas. Es muy difícil y Sor Juana, vamos a ver ahora, no ha tenido mucha suerte. Las cosas sean dichas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cambia en las últimas décadas, ¿no? A partir, por ejemplo, sí, pues del año 10, del año 9. Pues lo que cambia es lo que pasa con otros iconos de la cultura mexicana, pues la Malinche o Frida Kahlo, ¿no? Que se va a explotar lo que ahora parece que interesa. Lo mismo que los medios, las redes, ¿no? y las redes sociales que venden privacidad, ¿no? Pues lo mismo, se nos va a mostrar a una Sor Juana carnal, erótica, sexualizada, con pasiones sexuales secretas, obsesiones prohibidas, y buena parte de estas novelas, sobre todo la de Mónica Lavín, que es un poco mejor, Yo la peor, o la de Kira Galván, que ya el título, Los indecibles pecados de Sor Juana, ¿no? Quizá Fuera del Paraíso un poco más, porque no se edita en Planeta, ¿no? Ni en editoriales grandes o Grijalbo, pues entonces aspiran a convertirse en bestseller, ¿no? en lo que aparece, y se suman a una literatura pues muy light, muy ligera, ¿no? Sin ninguna complicación, sin rigor histórico, sin nada. Y claro, normalmente Sor Juana se desnuda, no hay más que ver esa portada de Kira Galván, ¿no? Que por otra parte tiene novelas muy aceptables, ¿no? En lo que aparece. Bien, El gato negro aparece en varias novelas y ya hemos visto que Sor Juana se convierte en personaje de una telenovela, ¿no? La serie de Netflix, que en definitiva es una telenovela. Bien, entonces también tenemos que también hay escritores, no solo escritoras, que han recreado con mucha imaginación, quizá todavía más, la vida de Sor Juana, como José Luis Gómez, El beso de la virreina, del año 8, o de Héctor Zagal, que nadie sabe muy bien por qué. Él sacó la novela con el nombre de su hermana, Mónica Zagal, La venganza de Sor Juana, Planeta 2007, que era, como diría Sor Juana, un disfraz transparente, ¿no? Firma Mónica Zagal, pero todo el mundo sabía que era Héctor Zagal, que es un dislate de novela. No tiene
y es ni revés. A esta lista podría añadirse otras novelas en las que aparece Sor Juana, pero cuya presencia ya no es protagónica, ¿no? Aparecen más o menos lateralmente, como otro dislate de Gloria Durán, Catalina, mi padre, en el que Catalina de Erauso se va a convertir nada menos que en el padre de Sor Juana. Yo creo que con esto ya no hay que decir nada más de la novela, o La esclava de Juana Inés, que es también bueno ver a través de una manera oblicua de personajes secundarios. Eso es muy típico de la novela histórica, ¿no? Que sean personajes secundarios reales o imaginarios. Sí que estaba claro Antonia de San José, que solía aparecer, pero Sor Juana vista de, como digo, de otro personaje del año 19. Bien, entonces, si algo tienen en común, pueden pasar, si algo tienen en común estas obras tan distintas, pues es que toman la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ¿no? La conocida respuesta, como si fueran las tablas de la ley, como si la respuesta fuera un documento histórico, ¿no? Y no solo ir más allá, y como punto de partida ficcional, no se preocupan en leer pues, nuevos aportes biográficos, ¿no? Pues más o menos serios, pero ni siquiera la biografía del padre Calleja, ¿no? Nada, con la respuesta ya tienen suficientes, pero claro, es comprensible, es un escrito autobiográfico. Lo que pasa es que este tono familiar de la autobiografía es en realidad, sigue las pautas de una escritura forense, ¿no? Pero no lo tienen mucho en cuenta. Y entonces, pues como digo, algunos, no sé, hasta se duda de que hayan leído a Sor Juana, dado algo de la respuesta o un resumen, parten de allí. ¿Y en qué se van a centrar? Pues en lo que no se sabe, lo que no se conoce, en los que ya se llamó los misterios de la vida de Sor Juana, ¿no? Que de los que ella habló hace casi un siglo, en el 1926, Dorothy Sons, ¿no? La gran historiadora que hizo una primera aproximación biográfica, novelesca, solo que no la terminó a Sor Juana, ¿no? En lo que aparece, y que resume así Antonia Latorre. Esto me parece que está en la siguiente, aquí. Lo resume así. ¿Por qué se metió en un convento? ¿Cómo se llamaba antes de hacerse monja? Ya sabemos que hay una discusión. ¿Y por qué, estando en plena actividad y rodeada de fama, de pronto colgó la pluma y no escribió más? Estos son los grandes misterios de la vida de Sor Juana. Algunos de ellos se han resuelto hace mucho tiempo, pero a nuestras escritoras y escritores, pues como que les da un poco lo mismo. Entonces se ponen a especular, ¿no? Como si siguieran siendo agujeros negros de información, y todos sabemos que las ficcionalizaciones se hacen en los puntos oscuros de los personajes, ¿no? Porque si ya lo sabemos, no podemos inventar nada nuevo, si lo sabemos fehacientemente, ¿no? Entonces se van a especular, pues cuál es su nombre, pues eso, en unos es nada menos que hija de la monja alférez, ¿no? Como se llama, que especulan sobre todo las razones para entrar en el convento y también para la renuncia final, ¿no? Que todos conocemos. Bien, en su mayoría, desde luego, se reconstruye algo que es un símbolo nacional, ¿no? Y tenemos ya un modelo. No hay que olvidar que Sor Juana aparece en algún momento en billetes de banco, ¿no? Aparece en el célebre mural de Diego Rivera del Palacio Nacional, ¿no? Y en otros, es decir, es la representación también de lo nacional, de un modelo. Entonces, la operación más común, porque claro, tendríamos un modelo, pero un modelo con un fracaso en teoría vital, ¿no? En teoría vende la biblioteca, todas sus posesiones, y se dedica ya a hacer penitencia y a escribir escritos penitenciales. Entonces, para subrayar este escollo final
¿no? Que tendríamos entonces un modelo que nos lleva a una renuncia, ¿no? Entonces eso no puede ser. Lo que se va a hacer es que Sor Juana ya no va a ser sojuzgada por el poder de la Iglesia, por los confesores, por quien sea, sino que los va a vencer y va a vencer sobre el cerco que le impone, pues eso, la Iglesia, el confesor, ¿no? Y todo eso, y surge como una heroína que a través de su portentosa inteligencia acaba venciendo a sus enemigos, ¿no? Normalmente acaban más o menos así. Bien, también es común a estas novelas el traído y llevado feminismo de Sor Juana. Entonces todos sabemos que es muy complicado con conceptos actuales del siglo XXI, ¿no? Interpretar, quererlos, le hacen de hacer y decir a Sor Juana cosas que no pueden ser, que son inverosímiles porque era una monja novohispana, por muy avanzada, y no hay que olvidar tampoco que la defensa de las mujeres es algo que viene de lejos, y recordamos incluso los libros de la Edad Media, ¿no? Que es también un tópico, la defensa de las mujeres, no solo la crítica, puede ser llevado a extremos inverosímiles. Lo curioso es que ese feminismo casi inverosímil aparece en la obra de autores, en Gómez y en Zagal, todavía más que en las mujeres, ¿no? Para que no me llamen, para que no me llamen algo. Entonces, desde luego, las novelas de Mónica Lavín y Quiroga Galván hay una clara intención de reescribir la vida de Sor Juana dentro de los parámetros de una ficción histórica poscolonial, ¿no? Y feminista frustrado. Entonces tenemos historias apócrifas que querrían de alguna manera hacerse eco del olvido de las mujeres, que es verdad, en el discurso colonial. Pero ¿qué ocurre? Irónicamente, en la novela de Quiroga Galván, que se quiere eso poscolonial y feminista, a la pobre Sor Juana la tiene toda la novela en la cocina, la tiene cocinando, y se suma también a ese tipo de novela que se puso de moda en los 90 y que aún continúa, que es esa novela también culinaria, no solo por la receta, sino porque se van a incluir recetas de cocina. Se supone también que Sor Juana escribió un recetario, ¿no? Entonces, en esta novela, más que una Sor Juana intelectual, ¿no? Escritora, apenas, como digo, está toda la novela cocinando. Lo que no, entonces, en fin, parece un poco contradictorio tal vez porque en la respuesta, como sabemos, Sor Juana había escrito que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito, ¿no? En Yo la peor, Sor Juana escribe 4 cartas que distan mucho de la calidad literaria de la monja escritora, donde aparece la escritura como un ejercicio doloroso. Y en Fuera del Paraíso, de María Eugenia Liefmans, tenemos una Sor Juana moribunda, enferma, incluso a veces con situaciones de mal gusto, ¿no? De miserias corporales, que allí sí que recuerda la escritura de Primero Sueño, además de evocar, cómo no, ya cercana a la muerte, diversos amoríos, porque Sor Juana, no sé cómo le dio tiempo, ¿no? Sin llegar a los 50 años, en tener tantos amores, tantos hijos y tanto de todo, ¿no? En lo que aparece en estas novelas. Bien, no sé cómo voy de tiempo. Me parece que voy un poco pasada de tiempo. Rosa, si puedes terminar. Sí, bien, me lo salto. Esto lo único, el caso de María Eugenia Liefmans o Liefmans, de origen caraqueño, pero nacionalizada argentina en el 69, que dedica todos esos textos a Sor Juana Inés de la Cruz, haciendo una especie de Sor Juana a la Athanasius Kircher, ¿no? Y a la Cábala, que en fin, es un poco complicado las cosas que le hace decir sumando y restando sílabas. Bien, voy terminando. En todos estos casos, el retrato contemporáneo de Sor Juana aparece como una representación fragmentaria que intenta completar lo ya dicho. La intimidad y sexualidad de Sor Juana, como sucede con otros personajes históricos en el presente, aparecen siempre en una historia de amor
con su propio discurso amoroso, caracterizado por la angustia, el erotismo y la pasión. A Sor Juana vamos a ver que tiene amoríos con Carlos de Sigüenza y Góngora, la intenta violar o la viola en otros textos, el Marqués de Mancera, tiene nada menos que un hijo con el pintor Cristóbal de Villapando, más hijos ilegítimos, nuevas aventuras. Entonces, el problema de la sexualización de la monja novohispana es que falla con las fronteras de la lógica y los límites de lo posible, ¿no? En lo que aparece y no resulta verosímil. Bien, entonces los episodios eróticos se basan en una lectura un poco precipitada, claro, del ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, donde habla de las prácticas cortesanas, ¿no? Etcétera. Y también, quizá en el menos divulgado, de José Pascual Busó, Sor Juana Inés de la Cruz, Amor y Conocimiento, cuando hablan también, bueno, no solo de los galanteos del palacio, sino de las... que era una práctica común, ya sabemos cómo estaban los conventos, ¿no? En la final del 17, dentro de los conventos, ¿no? Los amoríos. Bien, entonces, ya finalizando, Alberto Ortiz, en ese libro, ve estas constantes en estas novelas, que aparecen prácticamente todas, las referencias a escenas violentas contra Sor Juana, aparece la leyenda negra, aparece el Tribunal de la Inquisición, siempre le está persiguiendo la Inquisición, intentan una justificación histórica, pero no son muy rigurosas, la polifonía, el dialogismo, ¿no? Varias voces. Esa lo que produce, lo que chirría muchas veces es aplicación de conceptos contemporáneos aplicados al pasado y una condena a la sociedad novohispana, ¿no? y a la cultura. Bien, entonces, como digo, la mayoría, no, a diferencia de otras novelas históricas, no hay una investigación, ¿no? Sobre cómo eran los conventos, ¿no? Y hay mucho. En serio, incluso Kira Galván se le escapa en algún momento, porque tuvo muchísimo éxito su novela. Bueno, ¿usted en qué se ha basado? Y dice, bueno, yo hace mucho que sabía de Sor Juana, pero que en realidad lo que había hecho era pasar alguna pantalla del portal sobre Sor Juana del Cervantes virtual y que con eso, pues que ya había tenido bastante, ¿no? Allí acababa su información. Bien, entonces, en otro orden de cosas, también tenemos que, claro, aparte que se ha convertido en un símbolo de identidad lésbica y gay, de la liberación femenina, de los derechos humanos, etc., se ha convertido también Sor Juana en otra Frida Kahlo. Entonces, Sor Juana se convierte su propia en merchandising, ¿no? Entonces, solo en las siguientes vamos a tener a Sor Juana en eslogans. ¿Lo podéis pasar? Tenemos en los dos, tenemos historietas, camisetas, separadores de libros, pegatinas, frases motivadoras, como aparece en la anterior, ¿no? La tenemos absolutamente por todas partes y, como no, también unida, ahí lo tenemos, a Frida Kahlo, ¿no? Aparecen ya como hermanadas y casi como si fueran lo mismo. Bien, entonces, aquí tenemos que se venden historias muchas veces truculentas, ¿no? De muy fácil consumo, que parece que resulta contraproducente para un acercamiento medianamente serio y realista a Sor Juana, ¿no? en lo que aparece, y entonces está en el mismo lugar literario, en los mismos estantes de grandes superficies, donde al lado de otras versiones de figuras icónicas de la cultura mexicana, pues la Malinche, Isabel Moctezuma, Leona Vicario, las soldaderas de la Revolución, ¿no? Y ahí está la 10ª musa, con y sin
el hábito de las Jerónimas, escribiendo, cocinando, teniendo hijos, tropiezos amorosos, etcétera, aun cuando ella ya se quejó de que y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. Gracias y disculpad la torpeza. Muchas gracias, Rosa. Y muchísimas gracias a la profesora Rosa Pellicer de la Universidad de Zaragoza. Rosa, el horror de la recepción, ¿verdad? Los horrores a los que puede llegar las recepciones, pero pasa siempre así. Y te agradecemos muchísimo por esta información riquísima. Y ahora vamos a escuchar a Silvia Lunardi, vai passar ao português. Silvia Lunardi é doutoranda, uma doutoranda muito especial, que está a fazer uma tese de doutoramento, ela apresentará, porque o tema tem que ver com o que interessa, e por isso a convidei. Eu ouvia há muito tempo na Universidade da Fosca de Veneza, onde ela está a fazer doutoramento também com protocolo com a Sorbonne, né? É um doutoramento misto da Fosca com a Sorbonne. Eu ouvia e gostei muitíssimo, achei muito interessante e muito sério e muito rigoroso o seu trabalho, a sua comunicação, e por isso a convidei. Agradeço muitíssimo que a Silvia tenha aceitado este convite, e veio por conta dela, claro, já sabemos como estas coisas são, de Veneza até aqui para estar presente. Ela é licenciada em Língua e Literatura Europeia, Americana e Pós-Colonial. Portanto, mas é uma licenciatura que tem um foco muito interessante, que nós não temos. Literatura europeias, americanas e pós-colonial, não é? E tem também um Master em Estudos Hispânicos Superiores, também com dupla titulação, e a sua investigação centra-se no estudo das obras de escritores migrantes hispano-americanos que vivem, trabalham, arraigados, desarraigados, não sei se tem português, arraigados, sim, não, arraigados, não, enraizados, desenraizados no estrangeiro, mais especificamente nos Estados Unidos e em Espanha. Eu acho que eu vou pedir à Sílvia, que tem poucos tempos, mas mesmo assim penso que é interessante falar disto também, não é? Da investigação. Sim, um bocadinho desta investigação, quer dizer, sobretudo este projeto, não é? E ela dirá o tipo da sua comunicação, mas é importante para nós ter em conta que a sua comunicação e a sua tese de doutoramento, não é, se faz no contexto deste objetivo de estudar obras de escritores migrantes hispano-americanos que vivem e trabalham mal instalados ou desinstalados nos Estados Unidos e em Espanha. Obrigada, Silvia, por ter vindo, por voltar, porque vale, mi investigación. Obrigada. Yo no estudio, no soy experta de Sor Juana, pero bueno, he intentado hacer una lectura contemporánea, digamos, haciendo una comparación con Cristina Rivera Garza, que no está en mi corpus de tesis, pero sí que me interesa, porque es una escritora que vive en los Estados Unidos y es fundadora, de un doctorado en estudios hispánicos ahí, y digamos que ella se interesa mucho sobre el tema de vivir desarraigados en el extranjero. Y bueno, la lectura que voy a hacer yo de Cristina Rivera Garza y Sor Juana es Reclusión y Redención, la celda como línea de fuga en Sor Juana Inés de la Cruz y Cristina Rivera Garza. Y voy a leer un tema un poco, diferente en las dos. Voy a leer para no... Vale.
Focalizando la atención en la figura del Marqués de Sade, Foucault comprueba que, junto con el encierro, la casi totalidad de su obra está envuelta y gobernada por las imágenes de la celda, la prisión, el convento o la isla inaccesible. Todos escenarios propios de la sin razón, concebida como sinónimo de locura. Prisión y locura figuran al fin y al cabo entre las cuestiones que el propio Foucault aborda con mayor frecuencia. Sin embargo, en este caso, con la pretensión de ampliar y a la vez lograr entablar un diálogo entre Sor Juana y Cristina Rivera Garza, que es una escritora ultracontemporánea, quiero partir del concepto de enclaustramiento, ya sea el derivado del sistema, así como el ético-social y aún el moral, en relación con su misma superación y, por ende, como dice el título, redención. Se trata pues de estudiar cómo un espacio de encierro se convierte en un instrumento de liberación a través de la evolución del pensamiento de dos autoras mexicanas, una barroca y otra ultracontemporánea. En efecto, y aquí quiero parafrasear un poquito más de más lento. Es que no quiero, no, vale, tranquila. Vale. Bachelard, en La Poétique de l'Espace, habla del espacio como un espacio donde no sufrimos nuestra soledad, sino que jouir de la solitud, désirer la solitud, comprimir la solitud, son en nous ineffazables. Y no queremos borrar de nosotros estos espacios de solitud porque son constitutivos del ser humano. Y entonces la celda del convento, del sanatorio o la buhardilla de la que habla Bachelard en La Poétique de l'Espace, ya sean grandes, pequeñas, cálidas o frías, son siempre lugares reconfortantes. Y bueno, como ya ha dicho la profesora Rosa, a lo largo del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI han sido muchísimas las escritoras que han entrado en diálogo con Sor Juana para avalar sus propios feminismos o para debatir sobre cuestiones irresueltas en torno a la mujer y, bueno, y la intelectualidad femenina. Y tal problematización de la cuestión de género recorre también la obra de Cristina Rivera Garza, pero yo no quiero hacer una lectura feminista porque es, bueno, ampliamente compartida, y quiero entrar obviamente en la cuestión de género, pero abarcarla desde una perspectiva, bueno, un planteamiento un poco distinto, y respecto al abordaje que las dos hacen del tema del encierro y de la reclusión y el efecto que el estar encerrado ejerce sobre la psique o más bien el subconsciente del ser humano. Mientras que la autora barroca discurre desde el espacio moralmente aceptable del convento, la segunda, Rivera Garza, lo hace en Nadie me verá llorar, que es su primera novela de 1999, desde los claustros más reprobables como el manicomio o el prostíbulo. Tenemos a dos solitarias por naturaleza que eligen formas distintas de encierro, porque mientras que Sor Juana elige ser monja e ingresar al convento, Matilda Burgos, que es la protagonista de Nadie me verá llorar, es una mujer encerrada 35 años por loca en el manicomio mexicano La Castañeda, y que luego en su juventud también ejerce la prostitución bajo el nombre artístico de La Diablesa en un prostíbulo que en la novela se llama La Modernidad. Y bueno, antes de adentrarme en la obra de las dos, quiero destacar que la escritura carcelaria, por antonomasia, que sería el panóptico, es un ejemplo representativo de una sociedad disciplinaria centrada en el control del comportamiento de los individuos que la componen y que impone a toda la población una conducta basada en la idea de saberse vigilados. Por su parte, hay un sociólogo que hace otra lectura del concepto de panóptico y habla de institución total y la define como lugar de residencia o de trabajo donde un gran número de individuos aislados de la sociedad durante un periodo apreciable de tiempo comparten en su confinamiento una rutina diaria. Y con ello alude a instituciones
donde se adueñan, digamos, del tiempo, de los intereses de quienes la componen, y es una especie de universo que tiende un poco a cerrarse en sí mismo. Y entre estas instituciones totales, pues habla de la celda del convento y también la celda del manicomio. Y en los primeros, en los conventos, albergan los que supuestamente, en los manicomios, los que están incapacitados o son una amenaza para la comunidad, mientras que en los conventos, digamos, ocupan el confinamiento de quienes anhelan refugiarse en los. Y en el caso de Sor Juana, tal y como afirma en la respuesta a Sor Filotea, el espacio conventual es una vía de escape para el rechazo total que le tenía el matrimonio. Y aquí cito, porque quería tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Del mismo modo, Rivera Garza, en Nadie me verá llorar, habla de esta mujer, de esta Matilda, que una mujer humilde en un México revolucionario y que elige la prostitución por profesión y luego el manicomio, la locura, como mecanismo de liberación, transgrediendo las normas sociales porque, y aquí cito, prefiere el manicomio al matrimonio. Sí. Bueno, no hay duda de que a lo largo de la historia el proceso de subyugación femenina haya sido ejercido mediante algunos de esos diferentes espacios de confinamiento, a saber, sanatorios, conventos, fortalezas, cárceles, incluso muros domésticos. Conjuntamente, estos lugares se encargan de recordarle a la mujer que su mundo ha sido marcado por quienes detienen el poder, ya sean curas, gobernantes, padres, maridos, médicos, al establecer ellos mismos el ritmo que debe seguir su vida. En este caso, la institución del manicomio, como la del claustro, a pesar de ser lugar de confinamiento de dos mujeres que representan, digamos, un ideal roto y alejado de lo socialmente esperable, aparecen como personajes que no lloran su encierro, sino que manifiestan su propio ser a través de la clausura, evadiéndose a través de escritura y autoconciencia. Y por ello, lo que aquí se entiende con claustro no tiene ya nada que ver con la etimología latina de claudere, claustrum, lo que está cerrado, sino que al contrario es un lugar lleno de vida, alma, cuerpo, sabiduría. Es una clausura que está abierta al conocimiento, la verdad, el humanismo, y aquí cito otra vez Sor Juana, le servía para conocer apto todo lo criable. Y bueno, ahora empiezo con Sor Juana, por fin, que a partir de su caso, Sor Juana entra en 1667 en el claustro y se confina en la celda conventual como lugar para poder dedicarse al desarrollo de su actividad intelectual. Uy, a ver, aquí. Bueno, estas son unas imágenes del claustro de Sor Juana. Y respecto a sus textos, cabe calificarlos como un diálogo escrito o un epistolario poético, en tanto que cobran la misma dimensión de una misiva en respuesta a una determinada interpelación que se le plantea o que le exige el mundo exterior. El recurso a la expresión poética se convierte así en una estrategia comunicativa en el seno de aquella condición, cobrando para ello especial importancia, pues no vive el convento como una cárcel, ya que, y cito, para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan, porque solo la aprisionan las que se forma ella misma. Y de manera que, ante las trabas que puede suponer el confinamiento conventual, tiene el afecto sus limas, como lo dice ella. Y en la célebre respuesta a Sor Filotea, de la que ya se ha hablado, la religiosa hace una defensa de sí misma y de su afición a la literatura mediante una retórica forense, un proceso literario de autorrepresentación, una autodefensa espiritual
o una ingeniosa exposición de las estrategias empleadas por los débiles, explicando y reafirmando su pasión prohibida y frustrada por las prácticas intelectuales, llega a definirla como un don de Dios. Es decir, utiliza en este discurso un vigor propio de la mentalidad del tiempo y lo transforma a su vez en un punto débil capaz de defender su pasión por el estudio. De este modo, la vida monástica se convierte en la síntesis perfecta para poder conciliar el interés por el estudio con la salvación del alma, concepto primordial para aquella época. Y por otra parte, valiéndose de algunos pasajes de la Biblia, los reinterpreta para demostrar cómo las limitaciones impuestas a la mujer por la Iglesia no se deben a la naturaleza ni a la voluntad de Dios, sino a las leyes arbitrarias de los hombres. En su postura crítica, pretende abolir las dicotomías que separan las distintas áreas de saber, en mitades supuestas, ya que para ella el campo intelectual, y cito a Ludmer, admite solamente diferencia entre necios, ignorantes, soberbios por un lado y sabios y doctos por el otro. En este último sentido, las cartas, poemas de Sor Juana se deben considerar como textos que desempeñan una función representativa específica a retratar a la mujer enclaustrada y configurando una forma especial de presencia estética a través de lo cual Sor Juana aparece y es representada como tal en la sociedad. Es así como Sor Juana deja de ser una rara avis y se presenta con las inquietudes de cualquier hombre o mujer, desconectándose de sus pasiones intelectuales, defendiendo no solo el derecho de la mujer a elegir su propia vida, sino también la idea de un espacio privado, esa habitación privada de la que hablará luego en 1929 Virginia Woolf. Retomando a Bachelard, se trataría de la topographie de notre être intime, con lo que la celda del convento se convierte en esa habitación propia, ya no como espacio de segregación y limitación de la libertad, sino como un elemento indispensable para que la mujer pueda forjar su autonomía y independencia. Entonces, allí, en el silencio de los libros, se le ofrece la posibilidad de una alternativa a la sociedad secular y perjudicial para las mujeres. Ahora, en el caso de, y estas son algunas fotos de el manicomio de la Castañeda, Nadie me verá llorar, se trata de una novela que se nutre del minucioso trabajo de archivo llevado a cabo por Rivera Garza. Era su tesis doctoral que se transformó lo ficcionalizó para su primera novela y luego también en un ensayo que es La Castañeda, que publicó en 2010. Y digamos que ella está más interesada en la cara B de la historia y entonces parte de la reconstrucción de los manicomios y se encarga de dar voz al personaje de Matilda Burgos, una prostituta y loca, y a Joaquín Buitrago, un fotógrafo adicto a la morfina que acaba obsesionándose con ella y con su pasado. Y el hecho narrado transcurre en la Castañeda, que es un manicomio que que existe en las afueras de Ciudad de México y que fue inaugurado en 1910 como culminación del proyecto de salud pública de Porfirio Díaz, que, digamos, tenía esta idea de sociedad darwiniana y que quería separar los aptos de los débiles y entonces evitar el contagio moral y biológico de los ciudadanos sensatos. Entonces, las plagas de la sociedad eran la locura, la prostitución, la miseria, porque atentaban al progreso de su, digamos, modernización de México. Por ello, todas aquellas mujeres que salen de los moldes del decoro, hablando de sexo, redactando cartas de amor, textos políticos, manteniendo relaciones lésbicas o extramatrimoniales, bebiendo alcohol, etc., se encierran allí, en la Castañeda, porque era un lugar ideado especialmente para las mujeres. El protagonismo recae en esta Matilda Burgos, que en realidad se inspira en Modesta B, que es una de las internas que existió de este manicomio. Una prostituta que llegó a las instalaciones en 1991 y cuyas habilidades, y aquí cito a Rivera Garza, cuyas habilidades
como narradoras de historias, cautivaron al instante la atención de los médicos del hospital psiquiátrico. Un narrador en tercera persona va intercalando las distintas etapas de la vida de Matilda y diferentes documentos, expedientes psiquiátricos, cartas, referencias históricas oficiales, microrelatos de personajes menores, todos elementos que la autora lleva a cabo en este proceso de ficcionalización de su propia investigación histórica. El otro personaje, que es Joaquín, retrata a Matilda, porque es fotógrafo, como prostituta en 1908 y luego como loca en el manicomio de la Castañeda en 1921. Está completamente cautivado por ella y empieza a visitarle en su habitación porque quiere que le cuente su vida y quiere que le explique cómo acabó a convertir, o sea, cómo se convirtió en lo que es, o sea, loca y prostituta. Esta es la pregunta que recorre y que empieza la novela. ¿Cómo has acabado siendo loca? Y a pesar de que Joaquín al final logra sacarla del manicomio, Matilda está cansada de estas miradas masculinas animadas por la lujuria o el afán científico, que han visto, medido y evaluado su cuerpo primero y después su mente hasta el hartazgo, decide volver a encerrarse para volverse invisible, ya que su sueño es pasar inadvertida. Al igual que Sor Juana, Matilda no quiere ser la esposa de nadie y prefiere estar sola. Ahora bien, al hilo de esto, lo que me interesa a mí es la última parte, el último capítulo, que se llama Vivir en la vida real del mundo, que reúne 4 mensajes diplomáticos, así es como los llama Cristina Rivera Garza, que son cartas escritas por la propia Matilda, o sea, por Modesta, durante la reclusión, y están fechadas 1932-1933. Y este tipo de infierno al que se ve sometida no le impide soltarse la lengua, convirtiendo su internamiento en un arma de liberación. Y empieza a escribir acerca de la política nacional, son 21 páginas, que ella escribió a mano mientras estuvo confinada, y en donde achaca su condición a la dinámica de la política contemporánea, la corrupción, el desorden que invadían tanto al hospital psiquiátrico como a su propia nación. De forma que el manicomio es su insilio, la escritura es su patria. Denuncia a las autoridades el abuso sexual que sufren las internas a manos de médicos y enfermeros varones, así como el deterioro propio de las instalaciones y el caos que reina tanto en el manicomio como en el país. Desde su vivencia personal, Matilda, por un lado, es portavoz de una comunidad, de este colectivo, de los internos de este manicomio que no saben escribir, y por otro también manifiesta un discurso más intimista porque, a pesar de no dominar por completo las letras, porque a ver, estos documentos, estos mensajes diplomáticos están muy mal escritos, pero a pesar de ello es capaz de expresar lo que piensa. Entonces, como prueba de su rebeldía y resistencia ante la historia oficial y sobre todo ante su condición marginal de loca y de prostituta, lo que realmente escribe, tal y como anticipa el título del capítulo, es la vida real del mundo. Paralelamente, otra lectura, ya casi acabo, que se podría hacer no es solamente expresarse, sino también el poder que tiene el silencio. Y aquí, bueno, me refiero a un estudio de Josefina Ludmer, Las Cretas del Débil, donde presenta el silencio como una estrategia propia de los seres más débiles dentro de una sociedad patriarcal, ya que con él pueden eludir con mayor facilidad las repercusiones que conlleva la oposición verbal. Y en este caso, por una parte tenemos a Sor Juana, que en 1693 decide, como ya lo dijo la profesora Rosa, decide pues hacer un voto de silencio y adopta una actitud de dimisión ante las autoridades eclesiásticas que la consideraban
digamos que consideraban que se había interpuesto en materias doctrinales que no eran apropiadas para una mujer. Y entonces, a la edad de 45 años, renuncia a estudiar y escribir, se confiesa y opta por el silencio. Pero, digamos que la lectura que se le puede hacer es que el silencio es el último testimonio de su vida y, cito, nos da a entender que el callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Y con respecto a la Ribera Garza, al final la locura de Matilda queda asociada también a su silencio, ya que el mutismo termina por elevarse como la burla perfecta de la razón. Y desde este punto de vista se desvela la necesidad del silencio, dada la imposibilidad del logos cuando se habla de locura. Y bueno, otra cosa, en toda la novela el narrador hace hincapié en que la presencia de Matilda ante los ojos de Joaquín hace que los sonidos desaparezcan, a la vez que señala que ella crea silencio a su alrededor. De modo que el silencio deja de ser meramente alegórico e incide también en su comportamiento y en el funcionamiento de su psique. La historia termina cuando Matilda decide refugiarse de nuevo en el manicomio tras haberse despojado totalmente de todas las palabras de su vida, apostando por el silencio, la ausencia de lenguaje, pues el silencio de la locura constituye el último espacio de libertad en el que quiere descansar. Ya acabo, a modo de conclusión, está claro que en ambos casos vemos que el verdadero cautiverio es la imposición social, o incluso mejor, ética. Una jaula de la que Sor Juana y Matilda tratan de emanciparse a través de la libre manifestación de su pensamiento, aun cuando no coincida con el dominante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo actúan para liberarse de su encierro? ¿Cuál es la solución que proponen como válida? Ambas ensalzan las actitudes del individuo que, frente a un mundo atormentado por las normas sociales, éticas y morales impuestas desde arriba, se alzan como paradigma del inconformismo y autonomía, y por tanto como un emblema de libertad. Logramos despojarnos del enclaustramiento al que nos somete el sistema, emancipándonos de él, apartando sus reglas para exaltar y afirmar nuestra individualidad. Eso sí, siempre sin olvidarnos del sentido comunitario, y se puede entender por comunidad, y aquí vuelvo a Ribera Garza, como esa experiencia de pertenencia mutua con el lenguaje, de trabajo colectivo con otros, que es constitutiva del texto. Y, bueno, y acabo, ya que soy italiana, a la figura de Sor Juana y al personaje de Matilda se le podría aventurar una interpretación partiendo de una canción escrita en 1971 por mi cantautor favorito, que se llama Fabrizio De André, quien, inspirado por la antología poética de Álvaro Mutis, compone una canción que se llama Smisurata preghiera, donde habla de este fatídico marinero errante que aparece representado cual quimera de rebeldía. Y porque está siempre transitando, ya que os he puesto la traducción, in direzione ostinata contraria col suo marchio speciale di speciale disperazione. Entonces, en este sentido, Sor Juana y Matilda conforman un coro de voces individuales, cada una cantando a su manera, según su propia y única tonalidad, y en claro contraste con las mujeres sumisas de las prédicas religiosas, de los cuentos de hadas. Entonces, en definitiva, son unas antiheroínas que incitan a la autoafirmación y a la rebelión. Y al final la cuestión de la libertad no se resuelve en ambos casos, viviendo fuera de la celda, dentro de la sociedad, sino que apuestan por una autocarcelación libertadora desde la cual poder hablar o callar, desprendiéndose de las ataduras de cualquier realidad social externa. Y ya acabo. Muchísimas gracias. Luego, bueno, si no conocéis Fabrizio De André, os lo aconsejo porque es un poeta. Si me lo vas a mandar... Esta canción se llama Smisurata preghiera, es preciosa y bueno, tiene muchas... es que se inspira en la poesía reunida de reflexión, ¿no? Sí. Mira,
Muitíssimas graças. A ver cómo lo hago así. Vale. Bom, então, eu vou. Grazie mille, prego, a Silvia Lunardi. Foi muito, muito interessante, como eu já imaginava, mas não imaginava que ias falar que ia falar de um assunto que me parece tão interessante, sobre os confinamentos autoescolhidos, não é? Eu queria recordar que uma das. E associar com a proposta da Silvia Lunardi, que a preocupação deste seminário é, em grande parte, também teórica e metodológica. Reparem que o título é das mulheres na América Latina, estudos e perspectivas. Portanto, interessa-nos não só, nem tanto, contar histórias de mulheres, mas refletir sobre o modo como essas histórias têm sido lidas, apresentadas, analisadas. E, neste sentido, veja, as duas publicações basilares, enfim, a da professora Rosa Pellicer e a da Silvia Lunardi, são muito importantes porque são bem diferentes, não? A primeira, com tudo que é estudo de percepção, rigorosamente feitos, rigorosamente apresentados, e no caso desta última, da Silvia, já um enfoque metodológico, sempre numa perspectiva comparatista, o que me parece que sou comparatista e penso que sem comparatismo não há. Aliás, o senhor chamado George Steiner dizia que to read is to compare. Portanto, mas aqui estava muito claro a importância do comparatismo no enfoque da Lunardi, e eu queria chamar a atenção para o uso que ela faz. Eu não tinha lido primeiro, portanto, este meu comentário é em cima da apresentação que ela fez, mas o uso que ela faz, além da Virginia Woolf, de Foucault e Bachelard. Portanto, são dois autores pensaristas velhos, antigos, para muita gente. Eu devo dizer que senti uma especial ternura com a Petit Espaço de Bachelard, que ela tenha usado a ideia de a solidão na mansarda. Há uma frase, mas eu estudei isso há 50 anos. Quer dizer, eu apaixonei por esse livro há 50 anos, e sobretudo por essa passagem onde ele diz: l'enfant que aí não sabe, feliz a criança que teve uma mansarda, uma guardia, uma água furtada, nas três línguas, onde cultivar a solidão. E isso é uma frase que eu tenho até hoje comigo e que fico muito pensativa quando vejo que as crianças que são super estimuladas em termos do que são com os outros, a quem não deixa estar sozinhos. E ver uma jovem como a Silvia Lunardi usar essa mesma imagem, esse mesmo livro, foi-me, por um lado, muito grata emotivamente, mas também ver a pervivência e a riqueza e a utilidade que estes velhos, como Bachelard e Foucault, têm ainda hoje, e num estudo tão moderno como o da Silvia Lunardi, que, por outro lado, está a fazer com a Sorbonne e com o seu trabalho. Muito obrigada, pois. Muito obrigada à professora Rosa Pellicer, estás por aí, e a Silvia Lunardi por este contributo. Eu recordo que esta nossa apresentação está a ser gravada e que isso nos importa muito para depois figurar no sítio do Centro de Investigação, do CHAM, e convém, estava anunciada agora uma contribuição do outro membro do CHAM, a Isabel Araújo Branco, que no último momento tem um problema e não pode estar presente. A Isabel
ia falar sobre o estudo de Sor Juana em Portugal. Eu dou duas ótimas notas, perdão, vou buscar o texto. Não temos, efetivamente, muitos trabalhos, nem muitas leituras em Portugal sobre Sor Juana de la Cruz. Tem já as traduções de Nuno Judice. Há outro grande tradutor que tem as traduções de Sor Juana, que é José Bento, e essas traduções de José Bento estão numa antologia de poesia espanhola publicada na Auxílio Alvim, um grande volume com traduções de José Bento de poesia espanhola e hispano-americana. E isto mesmo nos Judice já referiu essa história pouco conhecida por cá, da relação de Sor Juana com o texto do Padre António Vieira, e nesse sentido, portanto, como ele contou muito bem, Sor Juana contraria, enfim, escreve uma carta manifestando o seu desacordo com a análise do Padre António Vieira, o jesuíta, e a seguir, é muito criticada por isso. Aparece uma carta assinada oficialmente por uma tal Sor Filoteo de la Cruz, que de facto é um bispo mexicano, não é? Que a acusa como Nuno Judice leu muito bem isso, que a acusa de com ousadia, como é que uma mulher e freira ousa contrariar as opiniões de grandes líderes para António Vieira, e a essa crítica Sor Juana escreve um texto que se encontra muito facilmente, não é? Que é a resposta à Sor Filoteo de la Cruz, creio que 1690 ou 91, e que normalmente 91, está-me a dizer Pedro, e que normalmente se meio simplesmente como a resposta desta Juana. Eu recomendaria a todo mundo, todas que lessem, antes de mais, este texto, que eu considero absolutamente magistral, como escrita, como argumentação, como erudição, como luta, porque a luta tem que continuar neste caso, e que a partir de certa altura foi nomeada, ou passou a ser conhecida como La Magna Carta de la Libertad Intelectual de las Mujeres en América. Então, isto, efetivamente, é uma carta que eu penso que toda a mulher e homem que presuma de feminista nos nossos dias, e em especial na América, e falo da América do Centro, do Sul e do Norte, mas também na Europa, pois que ela era uma crioula, ou seja, descendente espanhol, africana descendente espanhol. Este texto absolutamente magistral. Outro, se querem saber mais sobre relações de Sor Juana com Portugal, há um artigo que está online, está na internet também, é muito fácil, do Horácio Costa, que é um brasileiro, um ensaísta, professor e poeta brasileiro, que viveu muito no México e estuda as relações do México com Portugal e com o Brasil, e tem um artigo que se chama Sobre os Enigmas de Sor Juana de la Cruz encontrados em Lisboa, ou de como o México, pouco a pouco, mas inexoravelmente, aproxima-se de Portugal e vice-versa. Onde ele refere, além da tal história com o padre António Vieira, refere a relação, conta a relação de Sor Juana com a Casa dos Prazeres, a Casa de los Prazeres, que era uma assembleia de freiras portuguesas que havia em Lisboa,
Portanto, isso é muito interessante também, e a sua relação, a sua amizade com a Duquesa de Aveiro, com a portuguesa Duquesa de Aveiro, que ela conheceu no México. Enfim, como viram, é esta Casa de Prazeres, por exemplo, que leva a que hoje façam umas explorações de tipos sexuais em relação à sua plana, quando isto oferece uma tela muito mais interessante. Bom, e vamos acabar com... houve também, então, como já temos pouco tempo, mas em meados de 2018, a Casa da América Latina em Lisboa fez uma jornada de homenagem, aliás, em colaboração com o SAM também, com o Centro de Investigação e esta universidade, em maio de 2019, fez uma jornada em que estuda muito mais estas relações de Sorquana com Portugal e que está publicada em livro, editado pela Casa América Latina, editado por Manuela Júlia, secretária da Casa América Latina, Isabela Luz Branco, Rosa Marques e Patrícia Salvadriano. Portanto, quem quiser mais elementos, nós decidimos terminar com para que a nossa gravação, a nossa fique mais redonda, vamos terminar com leituras em espanhol de texto de Sorquana, de poemas de Sorquana, que será feita por outro membro do Seminário de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, Pedro Santa Maria, que é de outro centro de investigação da Universidade da Faculdade, Instituto de História Contemporânea. E antes de passar a palavra à leitura do Pedro Santa Maria, queria agradecer a todas as participantes que fizeram comunicações e trabalharam muitíssimo. O Nuno Júlio se traduziu, leu magnificamente. Aos membros que estão do outro lado, a Teresa Lousa, que ajudou a pendurar, a mostrar o texto, o PowerPoint da professora Rosa, a Margarida Almeida, que é um membro ativíssimo do centro, há meus alunas, também membro do seminário, que ajudou, deu uma ajuda muito importante, e a nossa colega Ana Maria Martinha, que também trabalha muito com mulheres, já disse no início, na literatura portuguesa, brasileira, africana. Espero não estar a esquecer de ninguém. Rosa, muitíssimas graças e espero não esquecer de nada e cumprimento já a quem vier a assistir a esta gravação no Centro do Chão. Nós vamos continuar, evidentemente, com este ciclo, como temos o que temos agendado é para o fim de setembro, uma grande ensaísta investigadora brasileira, Eneida Leal Cunha, que nos apresentará a obra de uma artista plástica brasileira, de várias artistas plásticas brasileiras, afro-brasileiras. Portanto, muito obrigada a todos e agora eu peço ao Pedro Santa Maria, aqui a imagem, que vai ler poemas que ele escolheu e que dirá quais são em espanhol. Obrigada a todos. Bueno, esqueci de dizer que Pedro Santa Maria, além de ser membro do seminário, é professor de literatura, cultura, tradução, na área de estudos hispânicos de língua, já foi, na área de estudos hispânicos em espanhol nesta faculdade. Não, obrigado, muito obrigado. Bom, eu apenas iré ler os poemas, voy a leer los poemas, simplemente, y bueno, creo que son autoexplicativos y como estoy un poco aquí colocado fuera del programa, pues no vale la pena dar una clase sobre él. Uno es, bueno, son dos sonetos, entonces voy a empezar por el primero.
Que no me quiera Fabio al verse amado es dolor sin igual en mi sentido. Mas que me quiera Silvio aborrecido es menor mal, mas no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado? De Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendido. De este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y ser querido. Agora, el segundo soneto. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Estos eran dos sonetos. No sé si leer el clásico de clásicos, Hombres necios. Está aquí en la fotocopia. Tendré que leer. En el que se arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que las mujeres acusan lo que causa. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, y con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Muchísimas gracias. Gracias. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, obrigada também. E você está no chat, obrigada também. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Ya hablamos después. Gracias. Obrigada, criança, Margarida. Ainda.